Hola, el día de hoy fui al concierto de Eurojazz en los jardines del CENART y bueno, en este caso específicamente pudimos ver al Servando Rascón Quinteto que hace Latin Jazz y es muy interesante porque mezclan bastante pues, de los elementos del jazz con la música tradicional latina. En el público había gente de todas las edades, lo cual me pareció muy interesante porque pues mucha gente disfruta de este tipo de eventos y además por parte del CENART había también pues muchos puestitos de comida en los que también podías disfrutar antes o después de los conciertos. Antes de comentarles un poco más sobre las piezas que tocaron, me gustaría darles una breve introducción sobre el quinteto Servando Rascón. Este es un grupo latino jazz que mezcla tradición y modernidad de una forma muy elegante. Su propuesta musical tiene raíces en géneros clásicos y populares, pero también incorpora arreglos muy contemporáneos o de jazz, pues como pueden ver más modernos. En cuanto a la instrumentación, el quinteto utiliza la flauta, el piano, el bajo, el saxofón y dos tipos de percusión, lo que les da una paleta sonora muy amplia y esta combinación les permite pasar de pasajes delicados y etéreos a momentos más densos y ricos armónicamente. Hablando de los miembros, al frente está Servando Rascón en el piano, que es el líder y el compositor de la mayoría de estas canciones. Lo acompaña Jaco González en el saxofón o flauta, Iván Barrera en el contrabajo, Giovanni Figueroa en la batería y Luis Gómez en la percusión. Y bueno, como podemos ver, utilizan mucho la flauta para aportar ese tono clásico, casi de cámara, mientras que el saxofón añade calidez y a veces un aire más jazz, o pues es un instrumento muy típico del jazz y se siente más improvisado. Por su parte, el contrabajo y la batería crean esta base sólida pero flexible para mantener el ritmo de la canción y la percusión, como parte de los bongos, le da este sabor latino sin volverse muy intrusivo o demasiado pues, tradicional o folclórico, perdiendo el estilo del jazz. El conjunto del quinteto Servando Rascón es un proyecto muy bien equilibrado, respetan lo tradicional pero no tienen miedo de innovar con todo esto. Su sonido es muy conversacional y al mismo tiempo sofisticado y escucharlos fue como entrar en un espacio musical donde cosas muy tradicionales como el bolero, el danzón y el jazz se mezclan y conversan sin chocar, más bien construyendo algo nuevo. Durante el concierto hubo dos piezas que me parecieron muy interesantes ya que llevan los nombres de música tradicional latinoamericana, pero también tienen todos estos elementos de la influencia del jazz. Por ejemplo, el danzón de Isaura, que es una pieza muy interesante porque parte del danzón tradicional, pero lo mezcla con elementos de jazz en formato de quinteto. Esas fusiones que se sienten pues naturales, pero al mismo tiempo te sorprenden mucho. Lo primero que me llamó la atención es cómo sí se mantiene la esencia del danzón, se mantiene el ritmo suave y elegante como para mantener ese ritmo de baile, pero encima de eso empiezan a aparecer cosas más de jazz, como armonías más ricas, juegos rítmicos y momentos donde cada instrumento respira con libertad. La flauta es muy clave en esta pieza porque lleva la melodía con un estilo muy limpio, casi cantado, pero luego se permite improvisar un poco también. Y el resto del quinteto va también encontrando su propio espacio. El piano marca la estructura y el bajo ese como swing discreto, la percusión, doble percusión en este caso porque el quinteto tiene una batería y también pues el set de bongos y mantiene este ritmo del danzón sin perder esta parte moderna y de jazz. Otra pieza que me pareció muy interesante es la de Perseverante, que de hecho introducen como una canción bolero jazz, que pues mantiene este sentido romántico del bolero, pero también incluye la sofisticación del jazz. Desde el inicio, la melodía te envuelve. El bolero clásico tiene esa calidad suave, casi susurrante, y en Perseverante se mantiene esa cadencia lenta y emocional. Pero al mismo tiempo los arreglos son claramente de jazz, porque se utilizan armonías complejas y se nota que los músicos dan un espacio para respirar, para extender acordes y para hacer pequeñas variaciones. En el quinteto, el piano marca la base armónica romántica,
mientras que el contrabajo se encarga de dar un pulso profundo y elegante, y podemos ver cómo la flauta también lleva esta melodía muy romántica y muy etérea. La percusión tiene tacto, no es un ritmo agresivo, sino más bien lo justo y pues necesario para mantener la suavidad de este bolero. Y en este caso, pues sí, la flauta es la que lleva la voz principal, haciendo melodías delicadas con destellos de improvisación. Al final, Perseverante es una mezcla muy interesante entre la nostalgia y la exploración, ya que los boleros pues, son muy nostálgicos e históricos en nuestro país y en Latinoamérica en general. Y pues es muy lindo como esta sensación que te da como de soñar, de recuerdos, pero también con este elemento del jazz, de dejarte llevar y pues que los instrumentos conversen y generen algo nuevo con base en un arreglo musical o un tipo de canción que es muy, pues que lleva mucho tiempo existiendo. Una asistente del concierto de jazz el día de hoy para hacerle unas preguntas. ¿Por qué razón asistes a este concierto? Me gusta mucho el género de música jazz, me parece muy interesante cómo una improvisación puede volverse una sinfonía y cómo trabajan todos en armonía, y pues no quería perderme la oportunidad de venir aquí al CENART. ¿Y cuál es el papel que crees que tiene el jazz el día de hoy? Creo, justo como la banda que estábamos viendo ahorita, mezclan mucho diferentes géneros con el jazz, entonces esta improvisación ahora se vuelve multigénero, y creo que eso es lo que está pasando ahorita, incluso con artistas de música popular como lo son Catriel y Paco Amoroso o otros artistas, sobre todo latinos. Siento que le están entrando mucho al jazz y eso me parece muy interesante. Muy bien, y bueno, por último, ¿cuál fue el instrumentista o instrumento que te pareció más relevante o que te haya gustado más de la banda? Me gustó mucho, el hecho que tuvieran a dos percusionistas me parece pues muy interesante también, porque creo que cada uno tiene diferentes funciones. La batería creo que por un lado marca ritmos y tienen más función además del bombo y así como los hi-hats y los cimbales y todo eso, pero también por otro lado los bongos le meten muchísimo más cuerpo y más sazón a la pieza musical, entonces esos me gustaron mucho. Ok, muchas gracias. Y eso es todo por esta vez, gracias por acompañarme.